Amigos de la vida, buenas, muy buenas. Hoy tenemos algo verdaderamente interesante que es la tipología, los tipos patológicos de carácter que tanta confusión se presta. Ese imperativo que es un poco largo y vamos a tener que tener un ciclo de 2 o 3, pero es lo más interesante porque es la clasificación de los caracteres y lo que ha hecho el psicoanálisis en esa función. Decimos que la descripción de los tipos patológicos de carácter se presta bastante confusión. Este es el criterio de Otto Fenichel, un investigador psicoanalista. Los diferentes criterios utilizados para la clasificación se superponen entre sí y esto obliga a frecuentes repeticiones. Sería ventajoso que la caracterología psicoanalítica nos ofreciera una clasificación dinámica. Pero ninguno de los intentos hechos hasta hoy parece con mucho éxito. El decidirse por uno de los aspectos como criterio para la división obliga necesariamente a descuidar los otros aspectos. El más importante de estos intentos fue realizado por el mismo Freud. Luego de subdividir el aparato psíquico, como ustedes saben ya, en ello, yo y superyo, se preguntó si no sería posible distinguir tipos caracterológicos caracterizados por el predominio de cada una de estas tres instancias. Habría así tipos eróticos, cuya vida estaría gobernada por las exigencias instintivas de su ello, tipos narcisistas, que se sienten dominados de tal modo por su sentimiento del yo, que ni las demás personas ni las exigencias de su ello o su super yo pueden conmoverlos, y tipos compulsivos, cuya vida estaría en la vida regulada por un super yo severo, que domina su personalidad. Freud describió también tipos mixtos, en los cuales una combinación de dos fuerzas excedería a la tercera. El único de estos tipos cuya descripción parecería realmente satisfactoria es el carácter compulsivo. En cuanto al tipo erótico, es necesario manifestar que una persona dominada por las exigencias de su ello puede producir una impresión muy diferente según sea el carácter de las exigencias de ese ello que predominan en el caso y según que esas exigencias sean o no factibles de satisfacer. Lo que Freud describió como tipo erótico más bien parece dar la impresión de una persona cuyas exigencias instintivas no son factibles de gratificación, que de una persona de instintos auténticamente muy poderosos. Una persona pseudo hipersexual no es una persona dominada por su poderoso ello, sino por las consecuencias de sus defensas contra el ello. Aparte de esto, Freud destacó hasta tal punto la dependencia del tipo erótico respecto de su objeto, que en realidad describió así aquellos tipos de personas a quienes nosotros hemos llamado personas con acentuadas necesidades narcisísticas. Parecen ser más características para el tipo erótico de Freud una incapacidad neurótica de satisfacción y una regulación arcaica de la autoestima, una intensa necesidad narcisística que el hecho de recaer sobre el ello el mayor peso de la personalidad. Freud describió como tipos narcisistas aquellos que han conservado en mayor o menor grado su narcisismo y sus omnipotencias primarias. Tampoco aquí tiene Freud en mente aquellas personas que son regidas por un yo cuya fuerza consistiría en su calidad de razonable y en una conducta adecuada basada en la primacía genital, sino aquellos tipos patológicos que han logrado mantenerse subjetivamente independientes del mundo externo a fuerza de despreocuparse de él. Aparte de la cuestión de si los tipos que Freud describe como eróticos o como narcisistas corresponden o no a personas con un ello
o un yo particularmente pronunciados, hay una objeción más importante que hacer a la tipología propuesta por él. El psicoanálisis es esencialmente una disciplina dinámica que evalúa los fenómenos como resultantes de conflictos. El psicoanálisis no consideró nunca las características en términos de la intensidad absoluta de las fuerzas actuantes, sino de acuerdo con las relaciones funcionales de estas fuerzas entre sí. Una división en categorías de personas del ello y personas del yo y personas del superyo no responden a un concepto dinámico. Lo característico en términos de tipos dinámicos sería no el ello, el yo, el superyo, sino las diversas interrelaciones entre el ello, el yo y el superyo. Es por esto que la tipología de Freud ha sido poco usada en los intentos de comprensión de las perturbaciones neuróticas del carácter. Objeciones de la misma índole pueden hacerse a la sugestión perteneciente a este gran psicoanalista e investigador Alexander, de dividir a la gente en personas que ingieren, personas que eliminan y personas que retienen. No se trata de ningún modo de un predominio necesario de una de estas tres actitudes. Lo decisivo no es la existencia o la fuerza de estas actitudes, sino la relación entre las tres actitudes en conjunto y las angustias y sentimientos de culpa. Así, por ejemplo, si los diversos fines opuestos entre sí dan lugar o no a conflictos y a qué clase de conflictos, y esto depende de la evolución y el carácter de las fuerzas defensivas. Frecuentemente, los cambios económicos pueden transformar repentinamente una persona de ingestión en una eliminación y viceversa. La clasificación de Alexander tiene algunos puntos en común con la clasificación de Jung en extravertidos e introvertidos. Nuevamente surge la objeción de que esta distinción no es de tipo dinámico. Las mismas personas pueden ser extravertidas en determinadas circunstancias e introvertidas en otras. Sin embargo, los conceptos de extraversión e introversión describen en forma muy adecuada dos tipos opuestos de conducta defensiva. Ciertas personas, cuando se sienten asustadas de sus propios impulsos, huyen hacia la realidad. Se convierten en hiperactivos en un intento de convencerse de que la realidad no encierra aquellas cosas terribles que temieron en su fantasía. Otras, por temor a sus impulsos, se retraen y se hacen hipoactivas. Tienen la sensación de que mientras se limiten a sus sueños diurnos, pueden estar seguros de que sus temibles ideas no habrán de acarrear ningún daño real. La persona normal es capaz de enfrentar y juzgar sus impulsos. El extravertido se rinde a los impulsos antes de tener tiempo de enfrentarlos y juzgarlos. El introvertido se protege eludiendo el contacto con la realidad. Hasta aquí dejamos en parte primera esto tan interesante como el inicio de hacer un trabajo sobre la tipología de los caracteres, en donde interviene el psicoanálisis e intervienen toda una serie de investigadores psicoanalistas de alto calibre. Amigos, seguiremos con la parte 2 próximamente. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Y acuérdense, la fe en usted mismo es extremadamente importante y en todo lo demás.